Mientras tanto, miramos al conflicto en Ucrania y analizamos la última hora. Lo hacemos de la mano de Fernando Moragón, es analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar en tu programa. Bueno, Fernando, en las últimas horas estamos muy pendientes de, de esas conversaciones que se están sucediendo de nuevo entre las delegaciones rusa y Ucrania, de nuevo este martes por videollamada, a la espera de conocer, si hay avances o no positivos en esas conversaciones. También está siendo importante analizar en las últimas horas ese cara a cara, podríamos decir, entre Estados Unidos y China, ayer en Roma, y sobre todo encima de la mesa el debate sobre si Rusia le ha pedido o no ayuda a China, militar, económica, etcétera. El Kremlin y Pekín lo niegan, Estados Unidos lo asegura. En cualquier caso, podríamos ver un nuevo paso en la internacionalización del conflicto. ¿Qué podría suponer el papel de China? Pues sí, podría ser. Tenemos que tener en cuenta de que ahora mismo tenemos buena parte del hemisferio norte, es decir, Estados Unidos, Canadá, toda Europa, Rusia, en estado de guerra. Porque esto sí que hay que explicárselo bien a vuestros televidentes y a los televidentes en general. Hay un concepto muy sencillo que se llama guerra híbrida, que es el que se utiliza actualmente, que lo que viene a decir es la guerra convencional, la de los cañonazos, la de las bombas y tal, es solo un elemento más dentro de la guerra en general. Y uno de esos elementos es la ciberguerra y otro, por ejemplo, la guerra económica. Y dentro de la guerra económica pues están las famosas sanciones. Es decir, que estamos ya siendo parte de una guerra. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Somos parte de una guerra, de uno de los bandos. Con razón o sin ella, pero lo somos. Y somos vistos por el bando contrario como parte de esa guerra. Otra cosa es que vaya a haber cañonazos o no, que seguramente no lo va a haber. Pero tenemos que tener eso en cuenta. Resultado, hemos puesto unas sanciones brutales a Rusia. Como siempre, la Unión Europea es especialista en pegarse un tiro en el pie, que nos afectan muchísimo a nosotros, casi tanto como a Rusia. Con lo cual, pues al final parecemos la quinta columna de Rusia. Es decir, porque nos estamos destrozando la economía. Y luego, los americanos, para terminar de liarla más, van y empiezan nuevamente a presionar a China. Con China también hay otra guerra híbrida por parte de Estados Unidos. Y no, desde luego, armamento no, porque el armamento ruso es más sofisticado que el chino. De hecho, los chinos hasta ahora mismo todavía siguen comprando armamento a los rusos. Luego, yo no creo que vaya por ahí. El tema será más bien de utilización de mecanismos financieros para poder comprar a través de China diferentes tipos de materia, de productos, etcétera. ¿Qué te parecen las noticias que estamos viendo también esta semana sobre la incursión de soldados de Oriente Medio en el conflicto? Decía Rusia, ¿no? Lo confirmaba y está publicando esta mañana Institute for the Study of War que ya llegarían combatientes de Siria, procedentes de Siria, la última semana. ¿Qué podría significar la llegada de este tipo de combatientes? ¿Por qué estamos viendo ese tipo de noticias? Bueno, porque siempre ocurre. Es decir, si nos remontamos al inicio de este conflicto, al 2014, cuando el Euromaidán y cuando empieza la guerra en el Donbass, pues teníamos todo tipo de combatientes extranjeros de una y otra parte. Por ponerte un ejemplo, digamos, curioso, los famosos chechenos, ahora de Kadyrov están allí, pues tenían, digamos, chechenos anti-Kadyrov, con lo cual te encontrabas con chechenos de la parte rusa y chechenos de la parte ucraniana peleando entre sí. Esto es algo muy normal. Ahora van a ir sirios en respuesta, digamos, a la ayuda que le dio Rusia en su guerra civil y contra los mujahidines y el Estado Islámico. Y, por ejemplo, del lado ucraniano tenemos los famosos voluntarios y, sobre todo, lo más importante, las compañías digamos, de contratistas militares, antes conocidas como mercenarios, que ya están operando allí, en Ucrania, de parte del gobierno ucraniano. Es decir, que esto suele ser algo habitual en los conflictos y, bueno, yo no creo que vaya a desempeñar un factor relevante para que la situación se incline militarmente a un lado o a otro. Lo que va a ser importante son las negociaciones que se están llevando bajo cuerda, digamos, es decir, fundamentalmente entre Estados Unidos y Rusia, que son las dos grandes partes, porque Ucrania en última instancia va a hacer lo que le diga a Estados Unidos, igual que la Unión Europea.
Claro, en ese sentido, ¿cómo estás viendo las conversaciones? Porque estamos viendo cómo mientras se llevan a cabo esas conversaciones sigue cierta actividad militar. No sé si es menor o mayor que la que estábamos viendo en las últimas jornadas. Te lo iba a preguntar también porque parece que al menos a España, a Europa nos están llegando menos titulares, parece que hay un poquito más de contención. No sé si es así, me lo confirmas. Y por otro lado, ¿qué expectativa tenemos de esa serie de conversaciones que están teniendo entre los líderes y las delegaciones de una y otra? Hombre, yo creo que es muy difícil saber cuándo se puede llegar a un acuerdo. Esto es impredecible. Y como tú muy bien señalabas, uno de los grandes problemas que tenemos en este conflicto es que nos llega muy poca información, digamos, por lo menos verosímil. No digo ya verdadera, verosímil. Entonces es muy difícil. Pero bueno, más o menos lo que yo te puedo contar es que los rusos tienen completada como una media luna en la parte oriental de Ucrania, en la parte más de habla rusa, y puertos como el de Mariupol están ya muy cercados y van a ser tomados por los rusos. Hay como un cierto parón, pero un cierto parón más para coger fuerzas por parte de ambos bandos, ¿no? Y lo que se va a intentar por parte de los rusos es embolsar a la parte más importante del ejército ucraniano que está luchando en el Donbass. Si los embolsan desde el norte y desde el sur, ahí sí que tendrían prácticamente destrozado el ejército ucraniano, o la mayor parte. Aquí la pregunta es, ¿quién gana? O sea, ganando tiempo con las conversaciones, con el diálogo, que si hacemos ahora una tregua para poner corredores humanitarios, ¿quién gana con esto? ¿Quién gana tiempo? Porque esto también es una forma de ganar tiempo para que en las negociaciones tu posición como negociador sea más fuerte. Yo creo que ganan tiempo los rusos. Es decir, cuanto más dure el conflicto, más podrán imponer o podrán, digamos, hacer que se acepten la mayoría de sus reivindicaciones. Porque, ya digo, yo creo que los rusos juegan ante Europa, que está presentando inicialmente una unidad, digamos, aparente pero no real, a que Europa, la crisis económica que se está generando producto de la guerra, nos afecte muchísimo más y, sobre todo, produzca una desunión entre los miembros. Ya hay miembros que lo dicen más o menos abiertamente, como Hungría. Es decir, que por ejemplo, con el tema del gas, fíjate que el tema del gas todavía no lo hemos tocado en esta guerra. Es decir, Rusia sigue mandando gas a través de Ucrania a la Unión Europea. Y hay gente en la Unión Europea, que a mí me parece una locura, que dicen incluso de coger y cortar el suministro de gas ruso. Si nos cortamos ahora mismo el suministro de gas ruso, volvemos al neolítico. Es imposible. Los alemanes ya han dicho que ni hablar, vamos, que ni locos. Porque además toda Europa Central y toda Europa Oriental depende del gas ruso. Nosotros en España, un 10% más o menos de gas natural licuado que viene de Novatek, una compañía rusa privada del Ártico, de la península de Yamal. Bueno, tenemos estas opciones, pero el que se ha metido realmente en mayores problemas es Europa. Estados Unidos ahora mismo no tiene demasiados problemas más allá de los inflacionarios. Y con lo que estamos consiguiendo con esto es que la inflación se dispare, lo contaba muy bien antes los diferentes interlocutores, y al final es que o aprendemos a poner sanciones y no ponemos sanciones que sean más perjudiciales para nosotros que para el sancionado, o si no, la Unión Europea de verdad es de loco, no tiene más que ver los discursos de Borrell diciendo, bueno, que baje todo el mundo a 17 grados la calefacción y tal, que la bajen un poco. Y luego al día siguiente diciendo, bueno, no, pero es que, a ver, los rusos también tienen su parte de razón y podríamos haber hecho más cosas antes. ¿Qué quedamos? Es que son incoherentes. Es decir, tenemos una Unión Europea que es que de verdad no funciona y esto hay que reconocerlo así. Y ahora con esta crisis yo me temo lo peor, es decir, que termine saltando por los aires. Fernando, me quedo sin tiempo. Fernando Moragón, muchísimas gracias por acercarnos tu análisis. Muy importante lo que decías a última hora de esa estrategia de Rusia para seguir ganando tiempo y ver si así se desmembra, ¿no?, la frágil unión que estamos viendo en Europa estos días. Me quedo sobre todo con ese mensaje. Esperamos poder seguir hablando contigo en estas próximas semanas. Muy buenas tardes, Fernando. Gracias. Gracias a vosotros. Encantado como siempre.